Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos René Martínez del Instituto Tecnológico de Tijuana, estudiando la carrera de Ingeniería Industrial, llevando la materia Estadística Inferencial 2 con el maestro Juan Morales. Vamos a hablar del tema de inferencias acerca de dos proporciones y tiene como objetivo principal someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Como primer ejemplo tenemos las bolsas de aire salvan vidas. La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en en choques de automóviles. Según los datos de Who Wants Airbags de Meyers and Fairchase, volumen 18, número 2, utiliza un nivel de significancia del 0.05 equivalente al 5% para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortandad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con la bolsa de aire. Entonces aquí tenemos la tabla de los datos de los vehículos que cuentan con bolsa de aire y los que no cuentan. El número de mortandad de los que son con bolsa de aire son 41 de un total de un número de muestra de 11.541 y en el caso de los vehículos sin bolsa de aire el nivel de mortandad, bueno, el número de eventos es 52 de 9.853 datos. Entonces vamos a pasar a realizar el ejercicio. Aquí ya tenemos los datos capturados, son los mismos de la tablita. Pasamos directo a estadística, estadística básica, dos proporciones. Aquí debemos de seleccionar datos resumidos, debemos de capturar tal cual como está en la tablita. Son 41 número de eventos de los vehículos con bolsa de aire de 11.541 muestras. Y de los vehículos sin bolsa de aire fueron 52 eventos de 9.853 muestras. Tenemos nuestro nivel de significancia, lo dejamos 95%, dado que el ejercicio nos da o nos pide un nivel de significancia del 5%. Aquí en hipótesis alternativa vamos a cambiarlo a diferencia que sea menor a la diferencia hipotética. Y debemos de calcular utilizando el cálculo agrupado de las proporciones. Teniendo esto, vamos a aceptar, aceptar. Aquí tenemos ya nuestros resultados y tenemos que la muestra 1, que son los vehículos con bolsas de aire, y la muestra 2, los vehículos sin bolsa de aire. Entonces tenemos los mismos datos de 11.541 muestras y número de eventos 41. Tenemos que nos arroja el valor de 0.003553, redondeándolo, bueno, dando un porcentaje es del 35%. Y de los vehículos sin bolsa de aire nos da un porcentaje del 52%. Entonces podemos ver que es más elevado el nivel de mortandad de los vehículos que no cuentan con bolsa de aire. Pero eso lo vamos a ver más adelante con el siguiente valor o la siguiente prueba. Esto lo vamos a dejar pendiente en la estimación de la diferencia, dado que necesitamos sacar el límite inferior y el superior para poder determinar bien este punto, la estimación de la diferencia. Y el resultado que nos da en la prueba de la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Entonces podemos ver que el resultado o el valor p-value es 0.028. A gran distancia podemos ver que es menor al nivel de significancia que nos está pidiendo el ejercicio, dado que nos pide el 5%. Con ello podemos determinar que la hipótesis, o sea, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Y vamos a sacar el límite inferior y superior de igual manera, o podemos dar control E. Vamos en opciones. Aquí en esta parte solamente debemos de cambiar diferencia, debe ser diferente a la diferencia hipotética. Damos a aceptar, aceptar y listo. Aquí tenemos la estimación de la diferencia. La diferencia que tenemos es de menos
0.017.250. Aquí está nuestro límite inferior y superior. Como podemos ver, es menor. Es el inferior menos 0.003521 y el inferior es 0.000071. Dado estos datos, podemos determinar a la pregunta que nos hace el ejercicio. ¿Las bolsas de aire salvan vidas? En este caso, la mortandad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Dado a nuestros datos estadísticos, podemos determinar esta respuesta. Las bolsas de aire salvan vidas. Siguiente ejercicio, moralidad y matrimonio. Una encuesta de Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. De los 59 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Utiliza un nivel de significancia de igual manera del 5% para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres están de acuerdo, de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Vamos a pasar al ejercicio. ¿Qué tenemos capturado? Tenemos el de hombres, el de mujeres y hombres, de las que estuvieron de acuerdo y del número de muestras o personas encuestadas. De 386 mujeres que fueron encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo. En el caso de los hombres, 359 encuestados, 305 estuvieron de acuerdo. Entonces, vamos a ir a estadística, dos proporciones, ya está, datos resumidos, ya están capturados los datos, 347 eventos de 386 mujeres encuestadas, 305 eventos de 359 hombres encuestados. El nivel de confianza 95%. Aquí vamos a seleccionar diferencia menor a la diferencia hipotética. Igual aquí utiliza el cálculo de agrupado de la proporción. Vamos a aceptar, aceptar y lo corremos. Aquí tenemos que en la muestra 1, 386, de número de eventos 347 en el caso de mujeres. La muestra 2, la de los hombres, 359 de 305 eventos. Como podemos ver, el nivel o el porcentaje del caso de mujeres que concordaron con esa afirmación es del 89, 89, 64, casi redondeándolo en un 90%. Y teniendo la afirmación de los hombres es del 84, 95, 58, redondeándolo es el 85%. Entonces podemos ver una leve diferencia, siendo mayor al nivel de afirmación de las mujeres o de aceptación. Y de igual manera lo dejamos pendiente. Y la prueba, aquí tenemos que el valor p-value es de 0.979. Entonces con esto podemos determinar que se acepta la hipótesis nula, dado que el valor p-value es mayor al 5% o al 0.05. Y vamos a pasar a sacar el límite inferior y superior. Vamos a estadística o damos control E, es fácil. En opciones damos a diferencia diferente a diferencia hipotética. Vamos a aceptar y aquí ya tenemos nuestros datos. La diferencia es 0.0493816, teniendo nuestro límite inferior 0.001723 y el superior 0.097040. Entonces, la pregunta que nos hace el ejercicio: ¿parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema? Ya dado a los resultados estadísticos que obtuvimos, podemos determinar que es correcto. Hay una diferencia en la forma de pensar entre hombres y mujeres acerca del tema de la moralidad y matrimonio, si es correcto que tenga un romance extramarital
si es correcto tener un romance extramarital. Vamos a pasar al siguiente tema, inferencias acerca de medias, muestras independientes. La definición de este tema nos dice que dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales coinciden en su media del mismo sujeto. Por ejemplo, datos de antes, después, cada par de valores muestrales coinciden con los datos asociados. Por ejemplo, datos de esposo o esposa, donde la asociación de la se basa en alguna relación inherente. Como ejemplo, tenemos los hombres hablan tanto como las mujeres. Un encabezado en USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio de número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación presentan los resultados del estudio según datos de Are Women Really More Job Type That Men? De Mel et al. Action, volumen 317, número 5874. Utiliza un nivel de significancia del 0.05, equivalente al 5%, para someter a prueba la afirmación de que los hombres y mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día considerando la media. Parece haber una diferencia y construye un intervalo de confianza para la diferencia. Entonces, aquí nos da los datos relacionados a este encabezado. El número de palabras pronunciadas en un día de un hombre y una mujer. El número de muestras fue de 186 y tenemos la media de 15.668.5 y una desviación estándar de 8.632.5 para los hombres, y el dato de mujeres de número de muestras de 210 mujeres. Tenemos una media de palabras de 16.215 y la desviación estándar de 7.301.2. Para ello, bueno, vamos a pasar a Minitab para desarrollar este ejercicio. Hacer estadística, estadística básica. T de dos muestras es la opción que vamos a seleccionar. Y aquí de igual manera colocamos datos resumidos. Y el tamaño de muestra, la muestra 1, que es la de los hombres, es de 186. La media de 1566, 15.668.5 y la desviación estándar 8.632.5, y el número de muestras de mujeres fueron 210, la media 16.215 y la desviación estándar 7.301.2. Ok, aquí el ejercicio, haciendo énfasis, nos pide una diferencia para considerar quién es el que pronuncia más número de palabras en un día, ya sea hombres o mujeres. Entonces dejamos que sea diferente de la diferencia hipotética y vamos a correr el ejercicio. Ya solamente damos a aceptar. Aquí ya tenemos nuestros datos. Nos dice que las muestras de hombres de 186 de la media, aquí la redondeó, 15.669 con una desviación estándar de 8.633. Dice que tiene un error estándar de la media de 633. Y para el caso de las mujeres de 210 muestras, teniendo una media de 16.215, la desviación estándar de 7.301, teniendo tan solo un error estándar de la media de 504. El error de estimación de la diferencia, tenemos una diferencia de menos 547, teniendo
el intervalo de confianza del 95%, para la diferencia teniendo límite inferior de menos 2137 y el superior de 1047, teniendo un valor negativo y un positivo, estos pasan por cero. Entonces, para poder determinar la pregunta que nos plantea, dice, parece haber una diferencia y construye un intervalo de confianza para la diferencia. Entonces, nos dice que este ejercicio fue para someter si había una diferencia en la media de cuántas palabras pronunciaba un hombre y una mujer por día. Dado los resultados, podemos ver que el valor p-value tenemos que es mayor al 0.5. Podemos determinar que no tenemos la evidencia suficiente para descartar la hipótesis nula y podemos decir que no existe una diferencia en un número de palabras que pronuncia un hombre y una mujer. Con esto damos por resuelto este ejercicio y pasamos al siguiente. Ejercicio distancia de frenado de autos. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 3 automóviles de 4 cilindros y se mide su distancia de frenado. La distancia media del frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 2 automóviles de 6 cilindros y se observa que su distancia de frenado tiene una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. De igual manera, construye un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media del frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media del frenado de los automóviles de 6 cilindros. Para ello ya hemos capturado aquí los datos de tanto los automóviles de 4 cilindros como los de 6 cilindros. La distancia de frenado. Entonces tenemos que los de 4 cilindros el número de muestras fueron 13, la media de frenado 137.5 pies, la desviación estándar 5.8, para la de 6 cilindros fueron 12 vehículos, el tamaño de la muestra y la media 136.3 pies y su desviación estándar 9.7 pies. Para ello de igual manera damos estadística básica de 2 muestras. Vamos a hacer un poco más chico este. Muy bien. Estadística básica de 2 muestras. Igual, aquí capturamos los datos. Son 13 muestras de 4 cilindros, 137.5, 5.8 pies de desviación estándar. Para 6 cilindros fueron 12 muestras, 136.3 la media y 9.7 la desviación estándar. De igual manera nos pide el ejercicio un nivel de significancia del 5%, entonces dejamos nivel de confianza el 5 y de igual manera dejamos la diferencia, debe ser diferente a la diferencia hipotética. Le damos a aceptar y aquí ya tenemos nuestros datos. Como podemos ver, tenemos que el tamaño de muestra 1 de los de 4 cilindros fueron 13 muestras, teniendo una media de 137.5, teniendo una desviación estándar de 5.8 y el error estándar de la media es de 1.6. La muestra 2, que son los vehículos de 6 cilindros, teniendo un tamaño de muestra de 12 vehículos, la media de 136.3, una desviación estándar de 9.7 y su error de estándar de la media es de 2.8. La diferencia que tenemos aquí es de 1.2. Teniendo el índice de confianza de 95% para la diferencia, tenemos que el límite inferior es de menos 5.661 y el superior de 8.01. De igual manera, en este ejercicio podemos notar que del inferior al superior pasan los datos o pasan por cero. Y como última instancia, vemos en la prueba de hipótesis nula y alterna que nuestro valor p-value es mayor a 0.5 del el intervalo de confianza que nos está pidiendo el ejercicio. Por ello, podemos determinar que no tenemos datos suficientes para
de- para descartar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis nula y podemos determinar que los vehículos de 4 cilindros y 6 no existe una diferencia no tenemos la evidencia suficiente para determinar que existe una diferencia en la distancia de frenado de los vehículos de 4 y 6 cilindros. Con ello pasaremos al siguiente tema. Continuando con el tema de inferencias a partir de muestras dependientes, la defin- podemos decir que la definición es: dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. De muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valor muestral consiste en medias del mismo sujeto. Por ejemplo, datos de antes, después. Cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo o esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Nuestro primer ejemplo de este tema es la calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. A continuación, se incluye las calificaciones con base en el consumo de combustible entre millas sobre galón, combinadas, combinadas para la ciudad y para carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema según datos de USA Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utiliza un nivel de significancia del 0.01% con el 1% para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema, y determina el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo del sistema nuevo de calificación. Que para ello vamos a pasar al software Minitab. Ya lo tenemos resuelto, pero vamos a resolverlo en el software. Debemos ir a estadística, estadística básica, T pareada, seleccionamos. Aquí vamos a seleccionar el primer columna de datos, que es antiguo sistema de calificación, y en la muestra 2 el nuevo sistema de calificación. En opciones, como el ejercicio nos comenta que tiene un nivel de significancia del 0.01, entonces nuestro nivel de confianza es del 99%. Y aquí debemos de seleccionar la diferencia de la diferencia hipotética. Le damos a aceptar, aceptar, y aquí ya tenemos los datos. Dice que el antiguo sistema de calificación, el número de muestras es igual para ambas. Tiene una media, el sistema antiguo, de 22.70, una desviación estándar del 5.37, el error estándar de la media 1.20. El nuevo sistema de calificación tiene la media de 20.35, una desviación estándar de 4.72 y un error estándar de 1.05. Aquí en estimación de diferencia pareada solamente tenemos el límite superior. Tendríamos que en la siguiente opción, yendo a estadística básica, de pareada, en opciones, debemos de seleccionar la diferencia de la diferencia hipotética. Igual damos a aceptar. Aquí ya nos estaría dando nuestro intervalos de confianza inferior y superior. Entonces vamos a plantear la pregunta que nos hace el ejercicio. Dice: para tomar la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo, y determine el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Aquí, como podemos ver, aquí tenemos nuestro intervalo de confianza del 99%
de la diferencia tenemos que es de 1.873 como límite inferior y límite superior 2.827, teniendo una desviación estándar de 0.745, una media de 2.350 y un error estándar de la media de 0.197. Y aquí, en lo interesante, el valor p-value está en cero. Nuestro valor de significancia es del 0.01. Como podemos ver, nuestro valor p-value está en cero. Entonces, por tal motivo, se tienen las pruebas suficientes para rechazar la hipótesis nula, dado que nuestro valor p-value es inferior a nuestro, al nivel de significancia que nos está requiriendo el ejercicio. Con eso concluimos de que hay una diferencia del antiguo al, al nuevo sistema de calificación de consumo de combustible de automóviles. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ejercicios de costos de reparación de automóviles. A continuación se prestan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles. Después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad, según los datos de Insurance Institute for Highway Safety, la marca de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construye un intervalo de confianza del 95% para la media de diferentes entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de la reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y determine el intervalo de confianza para la diferencia del sistema de la antigua al sistema nuevo de calificación. Creo que este no va aquí. Era del ejercicio anterior. Ok, entonces vamos a pasar de igual manera al software Minitab. Ya tenemos nuestros datos, ya lo había realizado. Tenemos nuestros datos del costo de reparación de la parte frontal, costo de reparación parte trasera, ya están capturados. De igual manera vamos a estadística, estadística básica, T pareada. Aquí seleccionamos cada muestra. Está descargando. Listo. Entonces seleccionamos en nuestra muestra 1, seleccionamos el costo de reparación de la parte frontal. Muestra 2, costo de reparación de la parte trasera. En opciones, el ejercicio nos pide un intervalo de confianza del 95%, entonces vamos a seleccionarlo, 95%, diferencia hipotética la dejamos igual. Igual aquí vamos a dejarlo de una vez en diferencia, diferente de diferencia hipotética. ¿Para qué? Para que nos arroje directamente los intervalos del índice de confianza del 95%, para que nos arroje el límite inferior y el superior de una vez. Vamos a aceptar, aceptar. Y aquí tenemos ya nuestros datos. Dice que el costo de reparación por la parte frontal, el número de muestras fueron 9 para ambos. La media es de 2.669 con una desviación estándar de 1.461 teniendo un error estándar de la media de 487. El costo de reparación de la parte trasera, la media es de 1.830, una desviación estándar de 1.024 y un error estándar de la media de 341. Aquí en esta parte, en estimación de la diferencia pareada, la media que tenemos es de 840 con una desviación estándar de 1935. El error estándar de la media es de 645. Y aquí nuestro índice de confianza del 95% para la diferencia, la media, es de menos 648 como límite inferior y como límite superior tenemos 2327. Aquí en esta parte donde nos pide
que construyamos el intervalo de confianza del 95%. Ahí tenemos nuestro límite inferior y superior. Y dada a la última pregunta, ¿hay alguna diferencia? Como en este caso, podemos ver que el valor p-value es de 0.229, claramente podemos determinar y asumir que tenemos que no hay pruebas suficientes para rechazar la hipótesis nula. Entonces, con esto pasaremos al siguiente tema, comparación de la variación de dos muestras. Continuando con el tema de comparación de variación en dos muestras, el principal objetivo de este tema es someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o variancia poblacionales. La prueba utilizada en este método es la de Fisher, sirve para comparar dos variancias poblacionales o desviaciones estándar. La prueba de Fisher requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales, y estas pruebas es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Como primer ejemplo de este tema, conteos de plaquetas. A continuación, se incluyen unas muestras de conteos de plaquetas de hombres y mujeres elegidos al azar. Según datos de la National Health and Nutrition Examination Survey, los conteos bajo las plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter las pruebas de afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Entonces nos pide una comparativa de el conteo de plaquetas de hombres y mujeres. Vamos a resolver el ejercicio. Ya tenemos aquí capturados los datos, tanto el de mujeres como el de hombres. Como podemos observar, son 27 datos el de mujeres y 23 el de hombres. Vamos a irnos a estadística básica, y nos vamos a ir a la opción de dos varianzas. Y nos dice que determina si las varianzas o las desviaciones estándar de dos grupos diferentes, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Aquí en esta parte debemos de seleccionar cada muestra en su columna, dado que tenemos dos muestras, el de hombres y mujeres. En la muestra 1 vamos a colocar el de mujeres, y en la muestra 2 el de hombres. En opciones, aquí debemos dejar seleccionado, dado que el ejercicio nos pide la desviación estándar, debemos de seleccionar desviación estándar de la muestra 1 sobre la desviación estándar de la muestra 2. El nivel de confianza que nos pide el ejercicio es del 95. Lo dejamos tal cual, ya que nos pide el nivel de significancia del 5%. Entonces, vamos a dejar en relación hipotética un 1 tal cual. En hipótesis alterna, de igual manera dejamos la opción que nos da por default. Y en esta opción vamos a tildarla, dado que en el objetivo nos afirma que requiere que ambas poblaciones tengan una distribución normal. Entonces, por ello vamos a seleccionarlo, le damos a aceptar. En gráficas, vamos a seleccionar todas las gráficas para poder hacer un análisis más extenso. Y en los resultados, de igual manera dejamos todo seleccionado. Teniendo todo esto, vamos a aceptar. Y aquí ya nos arrojó los resultados del ejercicio. El método que se utilizó para resolverlo es el método de Fisher. Sé que este método es exacto solo para datos normales. Tenemos estadística descriptiva, las variables de hombres y mujeres con el número de muestras para mujeres de 27, teniendo una desviación estándar de 75.993, una varianza de 5.774.971, sabiendo que la varianza es
la desviación estándar al cuadrado, el índice de confianza del 95% para la desviación estándar. Podemos observar que tenemos un límite inferior y superior de 59.846 como inferior y superior de 104.144. Para el de los hombres, el tamaño de muestra fue de 23, una desviación estándar de 62.106, la varianza de 3857.127 y su intervalo de confianza del 95% para su desviación estándar está dentro de los 48.032 a 87.901. La relación de desviación estándar. La relación estimada que se tiene es de 1.22361, con un índice de confianza del 95%. La relación usando el método de Fisher es de 0.805 como inferior y superior 1.833. Se estaría aceptando la hipótesis nula si es igual a 1 y la hipótesis alterna si el dato es menor o es diferente a 1. Nuestro nivel de significancia debe ser igual o mayor a 0.05 para que se acepte la hipótesis nula. Podemos ver aquí, es el método de Fisher y el único valor que nos vamos a enfocar es en el valor en el p-value, que nos dice que es de 0.340. Como podemos ver, es mayor al nivel de significancia que nos pide el ejercicio. Por ello, podemos determinar que se tiene la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula. No tenemos la evidencia suficiente para decir que son diferentes. Aquí me equivoqué. No está bien. No se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Vamos a hacer un análisis en las gráficas. Como podemos ver, tenemos la relación que pusimos que era un 1 y podemos ver que los límites corren desde 0.8, 0.80, 52, 81 al límite inferior de 1.83, 308. Y aquí nos arroja de nuevo el valor p-value que ya habíamos mirado. Y aquí podemos observar más claramente que sus intervalos tienen puntos en común. Aquí podemos ver del 59.8459 está dentro de los límites del estudio de los hombres, y aquí también está otro. En los cuartiles tenemos que el primer cuartil para las mujeres es de 259, su mediana de 284, el cuartil 3 de 364.5, su rango intercuartil es de 105.5 y nos arroja que el número de muestras fue de 27. El de los hombres, el primer cuartil fue de 225, la mediana de 264.5, el tercer cuartil de 321.5, el rango intercuartil de 96.5 y el número de muestras fue 23. Aquí en nuestro grama lo podemos ver un poco más cargado los datos en la de los hombres, bueno, el de las mujeres como el de los hombres, que está más cargado hacia el límite inferior, y el de los hombres está un poco más distribuido. En donde lo vamos a poder notar más es aquí en la gráfica de valores individuales. Vamos a ver que el de las mujeres los datos están un poco más dispersos y la de los hombres están más conjuntos, los datos son más constantes. Entonces, con ello concluimos este ejercicio determinando la respuesta que no se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, pero también no tenemos la evidencia para decir que son diferentes.
de la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Pasaremos al siguiente ejercicio, ejercicio de discriminación. Los Revenue Commissioner de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito. Según datos de Debating the Use of Statistical Evidence in Allegation of Age Discrimination de Barry y Boland, American Statistician, volumen 58, número 2, utilice un nivel de significancia del 0.05, equivalente al 5%, para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de la población con la misma desviación estándar. De igual manera, vamos a abrir el ejercicio, aceptar. Tenemos aquí ya los datos, ya están capturados, de solicitantes sin éxito y los solicitantes que tuvieron éxito. Aquí podemos ver que nos dice que son las edades. Sí, aquí dicen las edades. Entonces, los datos que están capturados aquí son las edades de los solicitantes. Podemos ver que los que son sin éxito fueron 23 y los que tuvieron éxito fueron 30. Vamos a ir de igual manera a estadísticas, estadística básica, dos varianzas. Determine si la varianza o la desviación estándar de dos grupos diferentes. De igual manera, vamos a colocar cada muestra está en su columna. En la muestra 1, los solicitantes sin éxito. En la muestra 2, solicitantes con éxito. En opciones, igual, dejamos desviación estándar de la muestra 1 sobre la desviación estándar de la muestra 2. En una relación hipotética vamos a dejar el número 1 y relación es diferente a la relación hipotética. De igual manera, como ya vimos en el objetivo principal, para el método de Fisher necesitamos que tengan debemos de utilizar pruebas e intervalos de confianza basados en una distribución normal. Dejamos seleccionado, vamos a aceptar, igual seleccionamos las gráficas para hacerlo más visual. En los resultados dejamos todo seleccionado y ya teniendo esto le damos a aceptar. Vamos a hacer un poco más amplio la pantalla de los resultados. De igual manera se utilizó el método de Fisher. Este método es exacto solo para datos normales. Las variables que tenemos son los solicitantes sin éxito versus los solicitantes con éxito. Número de muestras para los solicitantes sin éxito fueron 23, con una desviación estándar de 7.220, una varianza de 52.134, sabiendo que es la desviación estándar al cuadrado. Su índice de confianza de 95% para su desviación estándar nos arroja que tiene un límite inferior y uno superior. El inferior es de 5.584 y dado su límite inferior de 10.219. Para los solicitantes con éxito, el número de muestras fueron 30, teniendo una desviación estándar de 5.884 y su varianza de 34.616. Podemos hacer una muestra de que es la desviación estándar al cuadrado, la de varianza, 5.884 por 5.884. Aquí tenemos que es nuestra varianza, ya son por redondeos, por dígitos. Podemos ver que nuestro límite inferior es de 4.686 como inferior y superior 7.909.
La relación que tienen de desviaciones estándar, una relación estimada que tienen es de 1.22722 y su índice de confianza en relación al 95% de índice de confianza para la relación usando el método de Fisher es de 0.831 como límite inferior y 1.853 como límite superior, perdón. La prueba utilizada nos dice de igual manera que la hipótesis nula debe ser igual a 1 o la hipótesis alterna debe ser diferente de 1. De igual manera, aquí nos arroja un valor p-value mayor al nivel de significancia que nos solicita el ejercicio. De igual manera, no tenemos la evidencia suficiente para descartar la hipótesis nula, sin embargo, no tenemos los datos suficientes para decir que son diferentes sus desviaciones estándar. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis en las gráficas para tener un poco más visual lo que fue los resultados. Aquí tenemos la relación 1 y aquí está nuestro intervalo de confianza que está posicionado en 1.227222. Entonces, como podemos observar, tenemos el intervalo, nuestro límite inferior de 0.83095.8 y el superior de 1.8531315. Aquí la relación de barras, podemos ver que hay puntos donde se interceden, pero sí podemos ver que los solicitantes sin éxito están un poco más amplio su rango, sus límites, el inferior está muy por arriba y el límite inferior está muy abajo. Aquí podemos observarlo de igual manera. El primer cuartil tiene el 42 de los solicitantes sin éxito, su mediana de 45, que no está muy separada, y el tercer cuartil es de 54. Su rango intercuartil es de 12, de un número de muestras de 23. Aquí es mucho más visible poder ver que que los datos son más constantes o están más cercas. En el solicitantes con éxito fue de 41.25, la mediana de 45, que es la misma, la mediana de ambos. En el tercer cuartil es de 48, el rango intercuartil es de 6.75 y acá fue de 12. Casi estamos hablando de el doble en el rango intercuartil. Y el número de muestras los solicitantes con éxito fue de 30. Aquí podemos ver la distribución de los datos. En la gráfica de valores individuales podemos ver que aquí podemos ver una agrupación de datos que están muy juntas, pero también podemos ver una dispersión de los datos de los que no tuvieron éxito, más sin embargo los solicitantes con éxito podemos ver agrupados muchos más datos juntos y uno que otro dato que está disperso. Tenemos disparado aquí un dato que está muy alejado de los demás, más sin embargo están más unidos que los datos de los solicitantes sin éxito. En el histograma podemos denotarlo un poco más. De los solicitantes sin éxito podemos ver que está muy cargado dentro de su media y cargado a su límite inferior. Sin embargo, podemos ver aquí un alejamiento de los datos y teniendo aquí unos datos más elevados en su límite superior. Y en los solicitantes con éxito podemos ver que están más constantes los datos, están más agrupados. Solamente tenemos disparado un dato que está más alejado de los datos, pero en su mayoría están agrupados. Y con esto concluimos el tema de la primera unidad. Mi nombre es Carlos René Martínez. Con esto concluyo el tema.